con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, cuando desde ayer se ha iniciado la reunión ordinaria de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia. Se está desarrollando este encuentro en Copán Ruinas y participan aquí, bueno, una gran cantidad de países. Hay comisionados de Panamá, Honduras, España y con representantes de los comisionados de Colombia, Ecuador y Guatemala. Estamos desde Copán Ruinas esta mañana en la línea telefónica el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Argueta. Buenos días, abogado. ¿En qué consiste y cuáles son las metas que se proponen en este encuentro? Muy buenos días, licenciado Maldonado. Un saludo al pueblo hondureño. Muchas gracias por el espacio y que me da la oportunidad para expresarle a la población el hecho de que nos encontramos en efecto desde el día de ayer y hasta el próximo miércoles la reunión de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia, cuya presidencia recae en el Poder Judicial de Honduras, que con suma satisfacción se nos informó en el mes de mayo pasado que esa presidencia recaía en nuestro Poder Judicial en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes o de Poderes Judiciales de Iberoamérica. Es en ese contexto que se estará trabajando de manera ardua y con el propósito de el día miércoles, en horas del mediodía, tener un documento que nos facilite el marco de acción sobre el cual trabajará desde ese mismo día el Poder Judicial hondureño con la finalidad de eficientar la prestación del servicio de justicia. Nos mueve a nosotros ser anfitriones de este evento el hecho de propiciar espacios de diálogo entre los miembros de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia, constituida por Honduras, quien la preside, por Costa Rica, por Panamá, por la República de Ecuador y por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, cuyos representantes están presentes de manera directa en este cónclave que crea muchas esperanzas para nosotros acá como Poder Judicial y alienta nuestro propósito de beneficiar a la población con la aplicación de una justicia transparente, una justicia objetiva y una justicia pronta, cual es el sueño de quien les habla y del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A propósito de justicia, señor presidente de la Corte, los sectores organizados y la misma población reclama que hay justicia tardía, que hay mucha mora, que hay mucho rezago de una gran cantidad de juicios pendientes. ¿Qué tiene que decir usted sobre esta petición o esta exigencia que ya se está planteando por el pueblo? Y nosotros tenemos muchas expectativas en torno a mejorar ostensiblemente la prestación del servicio de la justicia, en recuerdo de que en el sentido de que entre mejor sea el sistema de justicia de un país, más democrática es la sociedad y el Estado responde de manera efectiva y rápida a las exigencias y a las peticiones de la misma. En ese propósito nosotros estamos ya desde hace 2 semanas encargando a una comisión técnica especial coordinado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Alberto Pineda Valle, y jueces de letras, de paz, magistrados de Corte de Apelaciones, defensores públicos y entidades administrativas, esencialmente las que prestan los datos estadísticos dentro del Poder Judicial, en el trabajo de un preliminar que contenga y que va a ser entregado el próximo 20 de octubre a la presidencia del Poder Judicial, los lineamientos y las acciones que sean realizables y que podamos nosotros aprobarlas el 30 de este mismo mes de octubre y ya de una vez por todas llevarlas a cabo a partir del 1 de noviembre próximo, que también tenemos muchísimas esperanzas en este plan y estamos enfocando todos los esfuerzos del Poder Judicial en pro de, una vez por todas, terminar con el
problema de la mora o de la tardanza o dilación judicial. En ese sentido, nosotros pedimos comprensión a la población y le decimos que estamos trabajando desde hace 8 meses que llegamos al Poder Judicial de manera decidida con el propósito de dar respuestas concretas a la brevedad del tiempo posible. Usted me está hablando entonces de una respuesta al proceso que tiene que ver con reducir esa mora pendiente de justicia en el país. Me dice que el 20 de octubre, ¿qué recibe? El 20 de octubre recibimos un borrador o preliminar de un plan nacional de erradicación de la mora judicial. Está trabajándolo. Plan nacional de erradicación de la mora judicial. Que están trabajándolo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las distintas cortes de apelaciones, los jueces de letras y otros funcionarios del Poder Judicial con amplísima experiencia y conocimiento en el interior en cuanto a los tratamientos de los casos que se tramitan a diario en el Poder Judicial en las distintas materias. Y el 20 le presentan ese plan, dice, estoy hablando de que hoy es 17, el 20 le presentan un plan preliminar que van a revisar y el 30 lo van a aprobar. Así es, exactamente, y el 1 de noviembre ya lo vamos a poner en práctica, esperando en el marco de un cronograma que se va a contener ahí mismo en el plan, ir avanzando en la erradicación de ese problema que tenemos en el Poder Judicial. Esto implica, este proceso de mora judicial implica tener que liberar personas que quizás ya están cumpliendo condenas en las cárceles. Ese proceso implica una serie de actividades, entre ellas podemos mencionar esa, inclusive cuando el marco legal lo permita, obviamente, a través de los juzgados de ejecución y de los juzgados de letras o de sentencia, e implica la creación de nuevos órganos jurisdiccionales que se hace sumamente necesario, su puesta en marcha desde hace algunos meses o años, y en donde ya hay establecidos órganos jurisdiccionales en las diversas materias, reforzamiento de los mismos mediante o el nombramiento de jueces y de personal auxiliar que venga a apoyar el trabajo que ya han hecho los que se encuentran en funciones en esos sitios. ¿Cuánto es el porcentaje de mora que hay? Nosotros queremos aclarar, y aprovechando el espacio, licenciado Maldonado, que nos da, de que entendemos que la percepción en general en la población es que el 100% o todos los juzgados tienen mora, y eso, al tenor de las estadísticas y de las visitas y de los conversatorios que hemos tenido con los distintos juzgados, no es correcto decir que el 100% de juzgados tienen mora. En realidad hay muchísimos juzgados en todas las materias, en todas las ciudades, en Tegucigalpa, en San Pedro Sur, en La Ceiba, en Santa Rosa de Copán, en Choluteca, en Comayagua, etcétera, que no tienen mora, que van trabajando y resolviendo al tenor de los plazos establecidos en la ley, pero también nosotros, por otro lado, hacemos el reconocimiento de que otros órganos jurisdiccionales sí cargan con alguna mora importante, esencialmente en la materia de los tribunales de sentencia en el conocimiento de la etapa de juicio oral y público respecto de los delitos o de las imputaciones, y es en esas áreas en donde nosotros ya identificadas los problemas de mora judicial que vamos a trabajar para fortalecerlas y combatir ese flagelo. Bueno, ¿hay ya decidido o se va a hacer esta semana el nombramiento de los jueces que van a conocer las extradiciones que se han solicitado? En efecto, nosotros estaremos este mismo día en horas de la tarde convocando a los compañeros que conformamos el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que nos reunamos como ordena la ley y en el marco del Pleno de Magistrados podamos designar a los jueces naturales a los que corresponderá el conocimiento de las últimas 3 solicitudes de extradición que aún no cuentan con la designación de ese juez. Entre otras actividades vamos a abordar otros temas de carácter jurisdiccional y administrativo también, como siempre se hace en los plenos de magistrados. Y pregunto, entonces, ¿hoy se nombran? Hoy va a ser convocado el Pleno para que entre el miércoles y el viernes de la presente semana nos reunamos y sean nombrados los jueces naturales en esos casos. Bueno, y sobre el proceso para la selección de jueces de antiextorsión y anticorrupción, ¿cómo vamos? Estamos sumamente esperanzados también y bastante satisfechos por el avance de este proceso. Nosotros queremos
tener como modelo esos dos procesos en materia de corrupción y en materia de extorsión en el Poder Judicial, y que nos sirva eso como plan piloto para implementar procesos de nombramiento de jueces y magistrados a través de protocolos muy similares a esas dos materias en el resto de plazas vacantes para que la gente las ocupe en propiedad. No tenemos ninguna otra intención que no sea el nombramiento de jueces y magistrados solo como consecuencia de que los candidatos se presenten a concursos de oposición y que esos concursos establezcan reglas claras y que esas reglas claras establezcan procesos de transparencia y objetividad sin distingos de ninguna naturaleza. No nos interesa ni como presidente del Poder Judicial, ni al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni a la Dirección de Personal de la Carrera Judicial, el nombramiento que se haga de dedo, como históricamente se ha hecho en el Poder Judicial. Nosotros estamos muy interesados y es uno de los grandes legados que queremos dejar al interno del Poder Judicial y como un merecimiento a la sociedad y al gremio de los abogados, el hecho de que los nombramientos de jueces y magistrados de apelaciones en el Poder Judicial solo sean consecuencia de procesos de selección, nominación y nombramiento transparentes y objetivos, al margen de cualquier intervención política, social, religiosa, económica o de cualquier otra índole. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre estas denuncias hechas por la inspectora de órganos judiciales Marlene Alvarenga Pérez, no sé si, usted Rolando Argueta, ¿cuál es su otro apellido? Pérez, ¿no es familia suya Marlene Alvarenga Pérez? No, hasta donde tengo conocimiento no tenemos ningún grado de parentesco. Su servidor es oriundo del departamento del Empira y ella, entiendo, es oriunda de la zona norte o atlántica del país. ¿Cuál es su reacción a los señalamientos que ella ha hecho en el manejo del Poder Judicial que usted preside? Mire, yo quiero decirle a usted y a la gente que yo reconozco y no puedo hacer menos que decir y realizar un reconocimiento que estamos en un país democrático y en un país democrático las personas, los funcionarios y todos los miembros de la sociedad, no importa su condición, tienen absoluto derecho de pronunciarse sobre las diversas temáticas en el país, y más en el caso del Poder Judicial. Los funcionarios tienen también todo el derecho de poder mantener su criterio y establecer algunas situaciones que él comparte o que no comparte con el ejercicio de la Administración de Justicia en este caso. Yo debo decir de manera determinante que no comparto ninguna de las apreciaciones formuladas por la señora Pérez Valle, en el sentido de que su servidor pudo haber, dice ella, establecido influencias para manipular algunos casos. Yo, la gente que me conoce puede dar fe, no de ahora, sino de muchísimos años, cerca de 20 años que tengo en el ejercicio de la profesión, en la judicatura, en el Ministerio Público, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. He sido absolutamente respetuoso de la independencia profesional de los fiscales, de los procuradores, de los litigantes privados y esencialmente de los jueces y magistrados de la República. Y ahora, liderando el Poder Judicial, yo lo menos que puedo hacer es respetar la imparcialidad, la objetividad y la independencia de los jueces y magistrados. Yo reitero mi sometimiento de manera absoluta en todos los aspectos, no solo en los laborales y profesionales, sino que en los aspectos profesionales, a las diversas entidades contraloras del Estado, al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público, a las diversas agencias de investigación policial y a todo cuanto organismo deba y pueda y quiera indagar sobre los aspectos denunciados por ella. Nosotros estamos sometidos absolutamente al imperio de la ley y abiertos a cualquier indagación al respecto. ¿Será por el traslado o el movimiento de posiciones que se están dando dentro del Poder Judicial que se estén dando todas estas situaciones, abogado? Sí, yo lamento la posición de ella, que a mi criterio personal ha querido tergiversar o confundir a la opinión pública. Ella siempre ha manejado en esta semana última que su servidor la despidió, y eso jamás ha sucedido. Lo único que hice fue dar cumplimiento mediante una resolución de la Presidencia del Poder Judicial
a la sentencia de abril pasado del Pleno de Magistrados que declara inconstitucionalidad la ley del Consejo de la Judicatura, y esa misma sentencia de abril pasado determinó que el decreto legislativo por el cual se nombró a la señora Pérez Valle como inspectora general adjunta de tribunales debía de tener ninguna eficacia, debía de quedar derogado, abrogado, y yo lo que hice fue dar cumplimiento a esa sentencia y se le reconoce a ella el hecho de que deba regresar o pueda regresar a la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba como magistrada de esa corte. Se le hizo un ofrecimiento en el sentido de que ella había manifestado no querer trasladarse a la ciudad de La Ceiba. Le manifestamos que nosotros queremos y queríamos contar con sus servicios y que perfectamente podría desempeñarse como asistente de la Sala Civil en Tegucigalpa. Dijo que al final de cuentas no era su deseo ese, así es de que el malestar de ella, yo entiendo, respeto sus criterios, no los comparto, entiendo se debe esencialmente a situaciones de carácter eminentemente laboral que la afectan tajantemente y que pues ella ha andado, por lo que recuerdo, haciendo mención y crítica de algunas situaciones de personas o funcionarios del Poder Judicial que tienen parientes ahí en el mismo. Yo quiero aclarar que se ha manifestado de una persona con parentesco por afinidad mía. Esa persona llegó hace cerca de 3 años al Poder Judicial. Cuando yo llegué hace 8 meses ya laboraba ahí. Y la misma magistrada Suyapa Pérez Valle cuenta con parientes ahí dentro del Poder Judicial. Tiene un hermano que es secretario adjunto del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula. Tiene una sobrina que trabaja como técnico especialista 1 en el Departamento de Infotecnología, y tiene también otros parientes que al final de cuentas no vale la pena continuar mencionando porque no queremos entrar en un estado de quererla disminuir en lo que ella ha manifestado, respetándolo pero no compartiéndolo. Sí, señor presidente de la Corte, ya sabemos que el Consejo de la Judicatura ya es historia. ¿Hacia dónde van a pasar al final sus integrantes? El Consejo de la Judicatura, en cuanto a su integración, no está verificado en este momento, como todos sabemos. Sí, sí existe como entidad el mismo, porque el artículo 317 de la Constitución de la República establece su vigencia y nosotros respetamos absolutamente eso. No están los exmiembros del Consejo de la Judicatura gozando de ningún salario, es decir, hasta el día en que estuvieron en marzo, creo, del presente año, ellos gozaron de los beneficios laborales, salariales. A partir del día en que se fueron ya no gozan de esos beneficios, y algunos de ellos han solicitado ya su cancelación, que significa el hecho de poder dejar el Poder Judicial con el reconocimiento, según ellos, de algunos derechos que les corresponden. O sea, ¿así se van a nombrar nuevos miembros del Consejo de la Judicatura? Nosotros tenemos como Pleno de Magistrados designados a las magistradas Lidia Álvarez Agastume y María Fernanda Castro Mendoza desde julio del presente año, en el pleno que hicimos en la ciudad de Gracia Lempira, como coordinadora del grupo técnico que se encuentra ya redactando el anteproyecto de ley para que el Poder Judicial lo proponga al Honorable Congreso Nacional, contentivo de la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, y estamos trabajando también en la ley que consideramos podría aprobar el Congreso Nacional, que es la ley orgánica del Poder Judicial, que data de 1906, tiene 110 años de existencia. Están avanzando en ese proceso. Yo esperaría, como presidente del Poder Judicial, que a la brevedad del tiempo, en algunos meses, ya podamos contar con ese preliminar de anteproyecto de ley, podamos discutirlo en el seno del Pleno de Magistrados y enviarlo al Congreso Nacional, de tal manera que este nuevo anteproyecto o esta nueva ley nos permita corregir los errores que ya hemos cometido como Poder Judicial, como institución, y echar a andar todos los mecanismos objetivos, transparentes, en el desenvolvimiento, en la estructura y en la organización del Poder Judicial para beneficio de la sociedad. ¿El Poder Judicial protege a Teodoro Bonilla?
al No, abogado? de ninguna manera. Nosotros, reiterando el respeto a la independencia de los jueces en esos casos y en todos los demás casos, no tenemos ningún interés, y aprovecho para decirle, licenciado Maldonado, que no veo mentira más grande que el establecer o el decir por esta persona que su servidor la despidió, según ella, para proteger a esta otra persona. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna cabida, y no tengo yo ningún interés en ejercer ese tipo de influencia. Sé que cometería una falta administrativa, sé que cometería un delito, inclusive si yo pretendiera realizar esas protecciones a ese tipo de personas o a otras personas, y yo soy respetuoso de la ley y la independencia judicial, y no, ni se me ocurrió cuando establecimos la resolución administrativa de presidencia para cumplir la sentencia de inconstitucionalidad que este señor Bonilla pudiese ser protegido mediante esa acción, de ninguna manera. Bueno, tras el incidente que se dio, abogado Rolando Argueta, con el expediente del caso de Berta Cáceres, ustedes en el Poder Judicial anunciaron una serie de medidas y protección a los documentos. ¿Esto realmente se ha hecho? Sí, nosotros de manera inmediata establecimos unas instrucciones determinantes en el sentido de prohibir a los jueces y demás funcionarios que se llevasen, aunque sea de buena fe, como sucede en la enorme mayoría de casos, los expedientes originales a sus casas para estudio y avanzar en el trabajo. Sí. Estamos nosotros queriendo implementar soluciones más definitivas que esa, inclusive verbigracia la implementación de programas con plataformas tecnológicas que nos permitan digitalizar los expedientes, y vamos ya a entrarle a ese tema para que ya nosotros podamos no solamente hacer uso del papel como soporte de las actuaciones en los diversos expedientes judiciales, sino que podamos modernizar al Poder Judicial y poder contar con plataformas informáticas que nos permitan, en lugar de papel, almacenar los documentos en soportes digitales, informáticos, computacionales, para lo cual nosotros ya estamos desde hace algunos meses trabajando con la Unión Europea, con la Embajada de España, y vamos a solicitar a la Embajada Americana también, a través de sus programas, apoyo financiero y técnico para llevar a cabo la digitalización de estos procesos. Hay una situación con este caso que es bastante mediático. Kevin Solórzano va a juicio el próximo lunes. Desde luego hay mucha gente pendiente sobre esta resolución en los tribunales de la República. ¿Cuál será la posición del Poder Judicial? Bueno, nosotros no podemos más que, en el caso del señor Solórzano, establecer los procesos que permitan el respeto hacia él como acusado del debido proceso, del derecho a defensa, del principio de legalidad y el estado de inocencia, entre otros, a través del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, que es a quien le compete el conocimiento del juicio oral y público, en este caso que se ha mencionado. El Ministerio Público también tiene su rol constitucional de poder acreditar la imputación, entiendo que de asesinato y de tentativa de asesinato, que le ha formulado desde hace un poco más de un año a esta persona, y él y su defensor tienen absoluto derecho de establecer todas las solicitudes y todos las peticiones y las posiciones, y allegar la prueba que considere pertinente para el descargo de la imputación. Nosotros estamos obligados a respetar los derechos a los acusados, a respetar los derechos a las víctimas, a respetar los derechos de las partes y a verificar que las garantías judiciales de defensa, de debido proceso, de legalidad y de estado de inocencia se cumplan a cabalidad. Ahora, ¿hay pruebas, evidencias para haber mantenido preso a Kevin? Bueno, esa es una respuesta que no le compete a su servidor proporcionarla. La sentencia que se emita por parte del tribunal respectivo después de o al final del juicio oral y público
será quien establezca la respuesta a esa interrogante por usted formulada, si en efecto existen o no pruebas contundentes que hagan verlo a él como responsable o, por el contrario, como no partícipe de esos hechos. Bueno, la población comenzó a ver el proceso de depuración que se está dando en la policía. Ahora ya está entrando este proceso de depuración a el ejército. También se está pidiendo depuración en el Poder Judicial. ¿Están listos en el Poder Judicial para iniciar este proceso de depuración? Yo, para empezar, licenciado Maldonado, no le llamaría propiamente o calificaría el tema de depuración, sino de certificación. Certificación. De certificación o de evaluación del desempeño de los distintos operadores de justicia o gestores de justicia, que comprende jueces, magistrados, secretarios, receptores, etcétera. Nosotros, si usted quizá recuerda, y la población, hace alrededor de 2 meses y medio anunciamos que íbamos a trabajar para poder llevar a cabo un proceso de evaluación del desempeño o de certificación al interno del Poder Judicial para el 100% de empleados y funcionarios. Y le comento que desde hace esos 2 meses y medio que lo anunciamos, nos pusimos a trabajar con los equipos técnicos, y nosotros también en la oficina de la presidencia del Poder Judicial ya tenemos el preliminar del reglamento que debería de regir los procesos de certificación o de evaluación del desempeño, que obviamente el siguiente paso es que ese reglamento sea aprobado por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y luego publicado en el Diario Oficial La Gaceta para ingresar a una segunda etapa, que es la implementación de los mecanismos de certificación que comprenden, entre otros, las pruebas de conocimientos objetivas, las pruebas de confianza, entre ellas la misma poligráfica, toxicológica, la prueba de socioeconómica, patrimonial, la prueba psicométrica, etcétera, entre otras situaciones. Nosotros queremos decirle a los empleados y funcionarios del Poder Judicial y a la sociedad en general que como Pleno de Magistrados, como presidentes del Poder Judicial, no tenemos ningún interés en formular despidos de ningún empleado, salvo en aquellos casos que sean debidamente justificados, porque acreditados que sean los indicios o mediante las pruebas correspondientes se determine que un empleado en particular no está cumpliendo con su función o que lo hace al margen de la ley o al margen de la ética y las buenas costumbres. Sí. Fuera de esos casos, nosotros no tenemos ningún interés en hacer despidos masivos, más que contar con la certificación de todos los empleados a efecto de tener funcionarios y empleados dentro del Poder Judicial capaces, con experiencia, con ética y que respondan a las expectativas de la sociedad. Para concluir esta entrevista, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre el caso, ¿en qué va a quedar el caso, la situación de la abogada Marlene Alvarenga Pérez y de los demás inspectores de tribunales que ya aceptaron también sus rotaciones? ¿Hacia dónde van? El caso de ella, ella se le reconoce desde siempre el hecho de su magistratura en la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántica. O sea, ella puede irse perfectamente a tomar posesión de su cargo. Perfectamente, puede irse. Está el espacio que es el de ella. La ley establece que si en el momento en que un consejero de la Judicatura o un inspector de tribunales adjunto del Poder Judicial se encuentra desempeñando una función dentro o fuera del Poder Judicial, una función de carácter estatal, al terminar como consejero o como inspector general de tribunales o inspector general adjunto, vuelve al cargo que él desempeñaba, y es el caso del reconocimiento pleno que se le está haciendo a la señora Pérez Valle, en ese sentido de que sea magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones con todos sus derechos salariales, con todos los demás derechos que la ley le corresponde y en reverencia de los derechos humanos que ella tiene. Los otros 2 personas involucradas en una situación igual a la de ella, que es el inspector o el ex inspector general, el abogado Juan Pablo Aguirre, ya la semana pasada me mandó documento contentivo de un informe en donde él establece o refleja las actividades del presente año de la Inspectoría General de Tribunales,
y hace un reconocimiento expreso de que la decisión de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad es totalmente válida, y él reconoce el que deba regresar, y entiendo que ya a partir de hoy lunes al juzgado de sentencia de Santa Bárbara, donde él se desempeñaba, lo mismo que el abogado Espinal, que se desempeñó como secretario del Consejo de la Judicatura. Él hace un reconocimiento de la sentencia, de la resolución de presidencia, y ya tiene cerca de un mes de estarse desempeñando en los nuevos destinos que él estaba antes de ser secretario del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, licenciado Maldonado. Un saludo a la población.